Descubriendo. Hola amigos, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando en este camino de la real esencia de la verdad. En Descubriendo se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Cada viernes a partir de las 8 de la noche, hora de Colombia, estamos aquí, la mesa de trabajo del programa investigativo, para compartir con ustedes una pequeña investigación que queremos siempre colocar a su consideración para que por supuesto no sea aceptada completamente, pero tampoco rechazada, sino más bien comprobada y ampliada por cada uno de ustedes. Hoy también estamos transmitiendo a través de Radio Cultural Planeta Conciencia en nuestra página web www.rcpc.co. Gracias a la producción. Detrás de cámara, nuestro querido amigo Santiago y Trinidad Ortiz. Nuestros compañeros Juan Manuel y Salín se disculpan de ustedes. Situaciones familiares y laborales pues les impidieron estar esta noche con nosotros. Pero ya el próximo viernes nuevamente estarán aquí, acompañándonos en esta búsqueda de la verdad. Y bueno, hemos anunciado a través de las redes sociales el tema que tiene que ver con Yahvé, con Jehová, pero exactamente hoy vamos a tratar de investigar, a reflexionar y a deducir todo lo relacionado al nombre, exactamente al nombre, ese que conocemos como Jehová, o Yahvé, o Yahweh, o tetragramatón, o el tetragrama como también se le dice, y otros títulos u otras características con las que se presenta, amigos oyentes, esta deidad. Cabe destacar o resaltar que este programa pues hace parte de ese conjunto de conocimientos e informaciones que hemos venido compartiendo con todos ustedes con relación a la falsa deidad que es descrita en el Antiguo Testamento, justamente de esa experiencia del pueblo judío con una entidad biológica extraterrena que se hizo pasar ante este pueblo como Dios. Aquí en Descubriendo, esa postura, esa exposición ya es clara para todos ustedes, los que nos siguen, y los que no, los que nos escuchan por primera vez, pues los invitamos a echarse una pasada por allí por los diferentes videos del programa y vamos a ampliar esta temática. Bien, vamos a un solo suscriptor. Le pregunto a Santiago si es así. A un solo suscriptor para llegar a los 100,000. A los 100,000 suscriptores. Así que el próximo de ustedes que se suscriba, inmediatamente se convertirá en el suscriptor número 100,000. Llegamos a nuestros 100,000 suscriptores y por supuesto este es un motivo de felicidad y de alegría para todo el equipo humano y técnico de Descubriendo. Gracias a todos por apoyar y por creer en este programa investigativo que ya tiene 10 años de estar en busca de esa certeza de la verdad. Bien, entonces hablemos del nombre de Dios. Ustedes van a ir viendo las láminas de esta pequeña presentación que quiero hacer con todos ustedes. Vamos a hablar de Jehová, de Yahvé, de esa entidad que en el Antiguo Testamento se mostró como Dios, pero que después del Concilio de Nicea, se consolidó la unificación de tales enseñanzas, de tales vivencias y de tales registros con el Dios universal del cual vino hablando Jesús el Cristo. Allí se hizo y se presentó desde el 325 una sola deidad, que hasta el sol de hoy se adora como única a través de religiones, grupos, sectas, filosofías y un sinnúmero de organizaciones de carácter espiritualista. Bien, pero cuando nosotros veamos la primera imagen, hablamos del nombre de Dios. Este representa la concepción judía y aquí yo quiero hacer una apreciación, una acotación o un llamado de atención para todos ustedes, y es que justamente el nombre de Dios tiene que ver con la concepción judía de la naturaleza divina o de la naturaleza de Dios.
y de la relación de Dios con el pueblo judío. Tengan en cuenta que esta primera parte del programa está constituida de todas aquellas informaciones y conocimientos que se han recopilado en el tiempo a través de expertos en el tema y que se presentan de esta forma a la humanidad. Por supuesto, sobrecogidos por lo sagrado de los nombres de Dios. Entonces, repito, el nombre de Dios hace parte de una gran relación que se ha venido estipulando justamente desde el pueblo judío. Cuando una deidad, como Yahvé, se presenta ante Moisés en la zarza ardiente, allí en Éxodo 3:14, diciendo y preguntando o cuestionando Moisés quién era él, quién era el que le aparecía y le daba estas instrucciones, él dijo, yo soy el que soy. Se supone que en ese momento expresó su nombre, le compartió su nombre a Moisés para que de esta manera fuese adorado por todo el pueblo hebreo. Recuerden que antes de Moisés ya lo había hecho frente a frente o cara a cara también con Abraham, el primer patriarca hebreo. Ok, en la segunda lámina podemos ver, según el Pentateuco, o los 5 primeros libros de la Biblia, o la Biblia hebrea, la Torá, escrito en hebreo, el verdadero nombre de Dios es el que están viendo en pantalla. Yod-Heh-Vav-Hei. Yod-Heh-Vav-Hei. Recuerden que en la escritura hebrea se deletrea no de izquierda a derecha, como lo hacemos en nuestra forma de escritura, sino al revés, de derecha a izquierda. Así que el primer símbolo o la primera letra hebrea que pareciera una coma para nosotros es el Yod. El siguiente es el Hei, el siguiente es el Vav y el último, parecido al segundo, es Hei. Yod, Hei, Vod, Hei. Este sería el nombre de Dios. El nombre de Dios. Pero lo que están viendo aquí son 4 letras. 4 letras. Y al llamarse 4 letras o al ser 4 letras, se les conoce como el tetragrama. O del griego también tetragramatón. Tetra, 4 letras. 4 letras. Se traducen estas 4 letras en alfabeto latino con nuestras letras Y, H, W, la B pequeña, como le decimos nosotros, y la H. Pues la escritura hebrea antigua solo incluía las consonantes de cada palabra y descartaba las vocales. Es decir, que en el hebreo antiguo, cuando se escribían solo lo que nosotros hoy conocemos como las consonantes. No aparecía en la escritura las vocales. Pero entonces, ¿cómo se pronunciaba? Las personas, en el momento, a partir de la escritura exacta de algún nombre, alguna palabra, debían conocer aparte la pronunciación. Es decir, una cosa es la forma en que se escribe y otra forma es, en el hebreo antiguo, cómo se pronuncia. Si nosotros hoy quisiéramos pronunciar el nombre a partir de la palabra o el tetragramatón, no sabríamos decirlo porque no hay vocales en esas 4 letras. Si ustedes las pasan al latino, Y, H, B, H, esto no lo podríamos pronunciar. Además de que en aquel entonces, hace miles de años, cuando se presentó este contacto de este personaje extraterrestre con Moisés, allí se comenzó a considerar que el pronunciamiento del nombre de Dios era como una especie de prohibición, de tal forma que con el tiempo se cambió la pronunciación de ese nombre original de esta entidad con la de Adonai. Al pasar el tiempo, se olvidó incluso por los mismos judíos, los mismos hebreos, cuál era la pronunciación original. De allí que hay tantos debates alrededor del nombre original de esta entidad. Recuerden, estamos partiendo de la base de saber ya quién es esta entidad. Porque saber quién es esta entidad que se hizo pasar por Dios nos permite tener una visión muy distinta a esta temática o en esta temática de acuerdo a lo que se conoce de ella en el mundo de la investigación, en el mundo de la teología, en fin. Así entonces, la pronunciación original en la tercera gráfica del nombre de Dios judío no puede establecerse con exactitud. Los eruditos modernos, es decir, actualmente, conjeturan, escuchen bien ese término, conjeturan que originalmente se pronunciaba Yahvé, eso es lo que se cree, Yahvé.
Aunque en estos tiempos, en las traducciones modernas de la Biblia, por ejemplo, se escribe Yahvé, como lo están viendo allí en pantalla. Entonces quiero recalcar esto, quiero que podamos comprender en nuestros términos muy sencillos, porque tampoco queremos hablar de esto en términos sofisticados, y es que cuando hablamos del nombre original, aparentemente y se dice que fue el otorgado por Jehová en el momento que hubo ese contacto con Moisés. ¿Cómo se escribió? Bueno, son los registros que se han encontrado en el tiempo sobre esa nomenclatura o sobre esas 4 letras. Yod-Het, Vod-Het. Esas 4 letras son impronunciables, no porque no las podamos pronunciar por algo sagrado, sino porque no tienen vocales. Tendríamos que haber escuchado cómo se pronunciaba en aquel entonces. De ahí en adelante, entonces, comienzan a investigarse y hacerse postulados de cómo es la pronunciación de esas 4 letras o tetragrama o tetragramatón. Sigamos entonces. Vemos en la siguiente imagen que se nos dice que los escribas de textos sagrados usaban términos de reverencia, escuchen bien esto, para mantener oculto el verdadero nombre de Dios. Partiendo de la base de que era impronunciable, entonces los escribas de los textos a lo largo del tiempo comenzaron a usar términos para asociar a través de reverencia el culto a esta deidad. En la pantalla están viendo varios de estos términos. Los diferentes nombres o los diferentes términos utilizados para referirse a él en el judaísmo representan, escuchen bien, los aspectos divinos que se le atribuye. O por decirlo de otra forma, las diferentes facetas que se pueden denotar de esta entidad relatadas allí en el Antiguo Testamento. Es decir, por hacer un ejemplo, cuando tiene una actitud de defensa a través del enfrentamiento y la guerra, se le conoce como el Dios de los ejércitos. Allí inmediatamente toma una representación, un nombre o un término de reverencia ante quienes lo adoraban. Vamos a ver cuáles serán esos términos en la siguiente gráfica, los términos de reverencia. Por ejemplo, tenemos al Shaddai que significa el Todopoderoso, o el que más conocemos o hemos escuchado, Elohim, el Creador, el Todopoderoso, o Shammah, el Dios presente, o Shapatar, el Juez, el Elión, que no hay otro igual, Jehová Nisí, el Señor es mi bandera, el Raí, Dios que todo lo ve o que me ve, el Elión, el Altísimo, el Superior o el Supremo, Jehová, que ahorita más adelante vamos a hablar de él, o de ese término, o de ese nombre, ¿no? Adonai, el Señor, Jehová Sabaoth, que es el Señor de los ejércitos, Yah o Yah, que es como la abreviatura también del autoexistente, el Elam, que es el Dios eterno, él como un Dios fuerte, y Yahvé, que es el más aceptado en su traducción o en su pronunciación, yo soy el que soy. Se dice que cuando él dijo yo soy el que soy, fue una expresión para conducir a Moisés a la adoración de un solo Dios. Es decir, que naciese a partir de esa adoración lo que tradicionalmente se le conoce como el monoteísmo. Yo soy el que soy. Otros dicen también que significa llegar a ser o el que es, si lo digo no en primera persona, el que es, o el Dios a que debemos seguir, el tetragramatón. Entonces, cuando nosotros comenzamos a investigar sobre los dos términos frecuentemente más utilizados son Adonai y Elohim. Pero cuando nosotros nos comenzamos a dar cuenta de lo que realmente significa Elohim, es cuando comenzamos a notar inconsistencias de acuerdo a la narrativa y la teología de los tiempos y comenzamos a confirmar exactamente que Jehová o Yahvé o el tetragramatón no corresponde a un Dios universal. Hay una persona que es el traductor italiano Mario Biglino, una persona con conocimientos en la traducción de idiomas antiguos, se dio cuenta a través de la traducción, partiendo de una postura no religiosa,
de que la Biblia, como lo dice en uno de sus libros, no es un libro sagrado. Pero ¿por qué no es un libro sagrado? Hablando de forma general, porque él dice claramente que en el Antiguo Testamento no se habla de Dios. Es decir, que ese concepto que nosotros hemos creado de Dios no es lo que relata el Antiguo Testamento cuando se refiere, por ejemplo, a los Elohim, partiendo de la base de que Elohim realmente, siendo una palabra hebrea, viene o es el plural del singular Elohá. Se dice que Elohim es Dios, pero si es un plural, entonces está hablando de dioses, siendo Elohá el singular. Y hay una contradicción, hay una primera contradicción que intentan los eruditos y los teólogos camuflar. Elohim no significa necesariamente Dios, o no se está refiriendo necesariamente a una deidad. Se está refiriendo a unos caídos, a unos seres, Elohim, un conjunto. En este sentido, Biglino lo que desarrolla en su investigación es que cuando se habla de Elohim Jehová o de Elohim Yahvé, se está refiriendo a uno de los tantos Elohim. Si esto lo conjugamos con la información que ya hemos investigado, entonces se complementa o se corrobora que Jehová Yahvé o el tetragramatón no es más que uno de los tantos Elohim que aquí cayeron, de los ángeles caídos o de los seres extraterrenos que aquí cayeron. De allí que esas narrativas del Antiguo Testamento, de la Torá, no están definiendo, no están hablando de un ser superior en el sentido de Dios, ¿no? Está hablando de una entidad extraterrena que se presentó ante los judíos como este. Así entonces tenemos la aparición del término que utilizamos más en Occidente, Jehová. Jehová, como lo escribimos, es una forma hispanizada, una latinización de la combinación de las 4 letras del tetragramatón. Recuerden que en latín esas letras, Yod Het Vod Het, serían las nuestras YHWH, con las vocales de la palabra hebrea Adonai, pero también con las de Elohim. Es decir, si tomamos la YHWH y le asociamos las vocales para pronunciarlo en el latín o la forma hispanizada, utilizamos la A, ¿verdad? La O y la E, que se sustraen de Adonai, que es la forma en que se pronunciaba al impronunciable, al tetragramatón, o también Elohim con esa letra E. De ahí entonces que tradicionalmente se utiliza más en corrientes protestantes el término Jehová y se utiliza más en términos o en escritura católica Yahvé o Yahvé. Así entonces el texto latino más antiguo que usa una vocalización similar a Jehová como nombre propio de Dios es el de Pugio Fidei, escrito más o menos en 1270. Más o menos allí, Edad Media hacia acá, se comenzó a utilizar esa parte o ese nombre de Jehová. Vamos a abrir un poco, un espacio para leer sus mensajes. Recuerden que estamos en vivo y siempre estamos muy atentos de lo que ustedes nos escriben, de sus aportes, de sus, incluso de sus aclaraciones, que también son muy al lugar. Vamos a bajarle un poquito el volumen aquí. Y tenemos, por ejemplo, a Luz Olivera. Buenas noches, Neil, Salín y Juan. Gracias por más en el tema. Excelente, que el verdadero Dios, gloria infinita, os bendiga. Saludos aquí en la helada ciudad de Belo Horizonte, en Brasil. Un saludo para Luz Oliveira. También tenemos a 7 Manji. La Biblia es mitad verdad y mitad mentira. Se necesita encontrar la otra mitad de verdad fuera de ella. Claramente estamos completamente de acuerdo con 7 Manji cuando dice que, bueno, no todo lo que está escrito en la verdad en la Biblia corresponde a una verdad absoluta. A través del conocimiento que fue expresado en otros documentos podemos complementar. Eso también de rechazarla por completo porque ya no es el libro sagrado, tampoco es buena idea porque de todas maneras hay revelaciones muy interesantes allí. Ribac Lai dice, bueno, este está en inglés. Julio Gaitán también nos escribe y dice, les recomiendo el libro de la verdadera historia del Edén escrito por Chan Thomas
Ahí se explica el falso génesis bíblico y la mala interpretación de los glifos nagas mayas en Egipto. Buena recomendación. André Yair, Latinoamérica Unida, ¿cómo sería? Anunnaki Anu dice, los élites del orden de los Illuminati son judíos sionistas cuyo Dios es nadie más que el mismo Yahvé, Crono, Saturno del Antiguo Testamento. Luis de Judith, así es, dice ella, André Yair, una pregunta, ¿la astrología o astronomía tiene que ver con las cosas que nos pasan? Bueno, Andrés, ahí estás colocando un tema que sería bueno investigar. De hecho, en varias oportunidades nos han preguntado sobre este tema y merece que entonces la mesa de trabajo se siente a estudiar, se siente a comparar y presentar en un futuro esta temática. También tenemos Andador Informativo. Saludos cordiales, amigos, desde Matías Romero, Oaxaca, México. Aunque no lo crean, mi nombre es Yahvé. Así me pusieron mis padres físicamente. Bueno, el nombre se llama Yahvé, sin ningún miedo, ¿no? Simplemente es un nombre que los padres, creyendo pues que era Dios, lo colocan. También nos habla Osiris González, nos toca seguir investigando y descubriéndolo. Luster Lu Machay, hola, buenas noches, amigo Neil desde Perú. Guerrera de Dios, lo que no creen serán confundidos. También nos saluda Katy Mackenzie, hola mesa de trabajo, gracias por compartir estos temas tan interesantes, gracias por su tiempo y su dedicación. Bueno, ahí están todos nuestros oyentes compartiendo y saludándonos en el chat. Les invitamos a que sigan activos allí compartiendo esta temática y recuerden que también tenemos abierto el super chat. Sigamos entonces en nuestra investigación, porque partiendo de eso, entonces comenzamos a enlazar lo que significa este nombre con diferentes símbolos que se han venido utilizando no solamente en el mundo religioso, sino en el mundo místico y esotérico, incluso en el mundo de las sociedades secretas. Cuando vemos, por ejemplo, en la siguiente gráfica, el pentagrama, notamos que este pentagrama tiene escrito dentro de él el tetragramatón. Es decir, que esta simbología que se utiliza abiertamente en corrientes místicas, esotéricas, también utilizan el nombre de Dios para conjugar o para aprovechar ciertas energías, ciertas fuerzas. Se dice, por ejemplo, que el tetragramatón, este medallón, puede ser colocado detrás de la puerta o ser guardado en los bolsillos y que protege de energías oscuras. Creyendo nosotros justamente que tetragramatón, las 4 letras hebreas que definen el nombre de Dios, tienen algún poder místico y esotérico. Pero en la siguiente gráfica seguimos asociando no solamente el tetragramatón con el pentagrama, es decir, la estrella de 5 puntas, que ampliamente es utilizado como símbolo masónico, sino también el triángulo equilátero. El triángulo equilátero también está asociado a estos conocimientos místicos relacionados al tetragramatón. Vemos, por ejemplo, en la masonería universal, en la masonería que tiene sus principios dentro del mismo pueblo judío. Recuerden que la construcción del primer templo del rey Salomón se efectuó gracias a un personaje que contenía la ciencia mística de construcción en piedra para la adoración a estos grandes dioses. Esta ciencia de tipo extraterrena se le conoce como acá tengo el libro, incluso se los voy a mostrar. Trinidad, ¿me podrías ayudar? Este libro nos lo regalaron en nuestra visita a España. Es el libro que muestra toda la ciencia de construcción masónica. Y allí se ve toda la mística numérica, toda la mística geométrica de la construcción masónica. Entonces vemos la simbología del tetragramatón conjugada con la estrella de 5 puntas. Aquí lo tenemos, el arqueómetro. Este es un documento que muestra las claves de todas las religiones y de todas las ciencias de la antigüedad. Reforma sintética de todas las artes contemporáneas. Entonces fíjese que está toda la constitución del pentagrama, del hexagrama y etcétera. Y en su interior podemos leer toda la mística y el significado de construcción
de los grandes templos y las grandes iglesias. Aquí vemos el pentagrama y el hexagrama. Toda esta ciencia es una ciencia de Sirio, una ciencia traída por los seres extraterrenos con la intención de mover energías no tan santas, pero sí bastante oscuras para el control y dominación de la raza humana. Entonces tenemos allí, amigos oyentes, la asociación de los símbolos masónicos con el pentagrama, con el tetragramatón, con el triángulo equilátero, y internamente encontramos el ojo de Horus o de Osiris, como también se le puede llamar. Recordemos también que el sello de los Estados Unidos, como lo ven allí en pantalla, que está inscrito en el reverso del billete de $1, se ve esa conformación de la pirámide truncada o partida con el triángulo, con el ojo que todo lo ve. Pero ese mismo nombre está relacionado en iglesias. En la siguiente gráfica ustedes pueden ver el vitral de la iglesia de Saint-Germain en París. Y al lado también pueden ver, también en París, la iglesia de Santo Tomás. En ambas se pueden ver en su interior el triángulo asociado al nombre o a las 4 letras tetragramatón. Con esto entendemos que este es el Dios del mundo, este es el Dios que adoran los hombres. Esta entidad que se hizo pasar por Dios se estableció como punto y centro de adoración no solo para el pueblo judío, sino que desde allí se trasladó y se compartió para diferentes corrientes, hasta esotéricas, místicas, de los masones o sociedades secretas, como la gran deidad. Así que cuando hablamos del gran arquitecto que se menciona en la sociedad secreta masónica o también Illuminati, no estamos hablando de otro, sino del tetragramatón, o de la misma entidad extraterrena que se apareció desde los tiempos de Moisés. También tenemos una pintura que muestra una pintura de 1772, es un fresco en la Basílica del Pilar en Zaragoza, España, de Francisco de Goya, que es la adoración del nombre de Dios. Ustedes pueden ver allí cómo se escribe el Yod-Het Vod-Het o el tetragramatón en esa gráfica. Así que tenemos plenamente identificado que este nombre, ese nombre de Dios, está asociado claramente a la entidad extraterrena que se presentó ante Moisés, que se presentó o ya se había presentado a Abraham, a Isaac y a Jacob. De ahí en adelante se conformó la adoración a este personaje dentro del judaísmo, pero que se extendió luego alrededor del mundo judeocristiano con la conformación en el 325 de la gran Iglesia Católica. Uno podría creer que cada una de estas religiones tiene en particular una deidad, pero las corrientes occidentales incluso podemos vincular a esto la misma deidad que se manifiesta dentro del mundo árabe, con las mismas características. Recuerden que son religiones hermanas, una descendiente del primer hijo de Isaac, el primer hijo de Abraham, y la segunda también, la primera, que es el pueblo árabe, del primer hijo de Isaac, y la segunda del segundo hijo de Abraham, que fue Isaac. Ahí se conformó una tradición religiosa que hasta el sol de hoy se presenta. Entonces tenemos, amigos oyentes, cuando nosotros hablamos de Jehová, estamos hablando de la misma entidad. No es una entidad distinta. ¿Por qué hay que hacer esta aclaración? Porque cuando se lee el Antiguo Testamento, entonces encontramos una deidad que tiene comportamientos distintos, ¿verdad? En uno es guerrero, en otro es misericordioso, otras veces se comporta de una manera distinta, luego es vengativo, luego es magnicida, y al parecer lo que se hizo para entender tal situación es darle, como lo dije ahorita, un término de, entre comillas, reverencia para definirlo en cada uno de sus roles. Pero cuando ya se entiende o cuando ya se tiene conocimiento de que es un personaje que se hizo pasar por Dios y que en su rol de manipulación se presentó de diferentes maneras, ¿qué entendemos? Que cada término lo que esconde es el comportamiento de una sola entidad, de una sola entidad.
Decir Yahvé, si hablamos de los términos correctos, sería mejor que decir Jehová. Y ahí hay mucha discusión. Pero la discusión se acabaría si entendemos que siendo Yahvé, Jehová o Tetragramatón es la misma entidad disfrazada de Dios. Recuerden, por ejemplo, que en Isaías 14 se habla de que Él se sentaría a los lados del norte, en el monte del testimonio, para hacerse parecido al Altísimo, ¿verdad? Para ocupar un puesto que no le correspondía y de esa forma hacer dominio y control de la humanidad. Vamos acá entonces con los mensajes que ustedes nos están escribiendo. Tenemos a Eliana Vázquez, dice: Jesús siempre se refería al Creador en mi Padre Celestial. Esa es una acotación muy interesante, Eliana, porque ocurre que siempre queremos conocer de cómo Jesús se refirió o qué nombre utilizó para referirse al Padre del cual vino hablando Él. Y como ya lo hemos dicho, nunca se refirió en términos ni de tetragramatón, ni de Yahvé, ni de Jehová, ni cualquier otro término parecido. Utilizó un término por encima de todo eso: nuestro Padre, mi Padre, entendiendo que hay un Padre único creador, del cual emana como fuente única todas las creaciones. También Wilson Pinto dice: tengan cuidado, la segunda venida usan la tecnología de Proyecto Bluebeam que hacen hologramas, imágenes en el cielo, no caigan en caminos desviados. Claro, Wilson, eso es muy cierto. Se conoce este proyecto, incluso aquí hicimos alguna vez un programa con esta temática del Proyecto Bluebeam para proyectar imágenes que le hagan creer a las personas de un proceso religioso de segunda venida. Mira, Isabel también dice: ¿y los testigos de Jehová a quién adoran consciente e inconscientemente? ¿A ellos adoran el diablo? Pues claro que sí, inconscientemente, siendo utilizados bajo esta religión para adorar lo que en profundidad no conocen, ¿verdad? Lastimosamente es una realidad que muchos de ellos no han querido enfrentar, pero muchos otros ya han podido y han salido de tamaño engaño. Wilson Pinto también dice: hola Neil, una pregunta, ¿Jehová es el mismo Yaldabaoth? Bueno, recuerden que la semana antes pasada estuvimos realizando un en vivo también en el que hablamos del origen de Jehová, un programa que ha tenido una acogida bastante interesante. En ese programa decíamos de que Yaldabaoth es ese aborto que se produjo inicialmente en Sofía, pero que luego ya Jehová hace parte de los hijos de esa rebelión. No podríamos decir o no podríamos equiparar a Jehová como el padre de la rebelión, simplemente es uno después de la rebelión o un hijo más de la rebelión. Entonces, Lili Montes dice: entonces el nombre o la palabra Abba, que según pronunció Jesús al Padre, viene siendo parte de la misma manipulación. Es muy probable que se haya utilizado también el término Abba Padre para definir exactamente al Dios creador. Entendiendo todo lo que hasta el momento hemos tocado, analizamos lo siguiente. El nombre de Dios ha sido siempre una necesidad en la raza humana de conocerlo para buscar tener una relación directa con Él. Siempre. Siempre. Las religiones, una de ellas, la que nos hace mención aquí uno de nuestros oyentes, le pone un nombre en particular y siempre recalca a sus seguidores, de hecho, se llaman así los testigos de Jehová. Le recalcan a sus seguidores de que Dios tiene un nombre. Y ponen ejemplos como que para que una persona te atienda, para que te preste atención o para que te escuche, tú tendrías que llamarla por su nombre. Esa persona te reconocería y podrían entablar entonces así una relación. De esa misma forma, ellos dicen que es la relación del hombre con Dios. Debes conocer el nombre para poder comunicarte con Él. Y aquí entra otro elemento en esa comunicación y necesidad de conocer el nombre de Dios. Y es la oración. La oración, como se presenta dentro del mundo religioso, es ese mecanismo de comunicación del hombre con Dios. Pero lo que hay que aclarar es que esa oración con una entidad extraterrena, con una entidad corpórea, realmente no es la oración de la que nos vino hablando Jesús. Esa oración lo que permite es la adoración o sujeción permanente a una entidad que inhabilita el interior y
y la potencia de la divinidad del hombre, la potencia de divinidad interior, o como Pablo lo dijo, que en nosotros habita corporalmente la plenitud de la deidad. Así entonces, conocer el nombre de Dios, siendo una necesidad, realmente lo que nos está conectando es con un falso Dios. Pero entonces es importante conocer el nombre de Dios para establecer una relación con Él. Pues entendamos si realmente Dios tiene un nombre. Si nosotros utilizamos el argumento de Jesús, demostró que no lo tiene. ¿Cómo lo demostró Jesús? Nunca se refirió en términos de nombre al Creador. De eso que nosotros hemos llamado siempre Dios. Así entonces entendemos que si buscamos otras fuentes, como el libro secreto de Juan, allí se menciona de que ni siquiera es un Dios, sino que es más grande que un Dios. Y tampoco le pone un nombre, le llama el Espíritu Invisible. Uno no debería llamarlo Dios, pues es más grande que Dios. Es la primera fuente, como también se le menciona en otro documento muy interesante, como son los Windmakers. O si utilizamos otros documentos, como la lógica de la lógica, conocimiento entregado hace unos 40 años, Enrique Castillo Rincón, en Contacto Extraterreno, se habla del innominado. ¿Qué significa el término innominado? Que es carente de nombre. No tiene nombre. El sin nombre y el sin fin también así es definido. No he elegido hombres, ni pueblo, ni castas para mi servicio, lo dice la lógica de la lógica. No castigo a quien no sabe nada de mí. Ese conjunto de conocimientos nos va acercando a nosotros a una relación que no se sujeta o se limita a un nombre. Es una relación que comienza a tener sentido en la medida en que nosotros comencemos a vivir o a desarrollar esa misma potencia y herencia que se depositó en nuestro ser interior, en nuestro desarrollo espiritual. Porque es que cuando hablamos de esto, entonces uno se preguntará, ustedes se preguntarán, como esa pregunta varias veces nos las han hecho. Entonces, ¿cómo debo orar y a quién le debo orar? Sí, porque cuando sé que Jehová no es Dios y conozco el tema de quién se está refiriendo con el tema del tetragramatón, la pregunta que surge entonces, ¿con quién yo debo dialogar? ¿Con quién yo debo orar? ¿Cómo debo referirme a él? Ese modelo o esa necesidad tiene justamente un problema, y es que usted tiene un modelo, el modelo que usted está implementando para querer contactarse con Dios es el modelo religioso que implantaron hace mucho tiempo. De esa forma no es la relación. Lo más cercano es aquella recomendación que hizo el mismo Cristo cuando habló de entrar en nuestro aposento, de entrar en nuestro interno. Es decir, que cuando Él dice entrar en nuestro aposento, ya está ubicando el lugar, la morada, como también Pablo de Tarso lo dijo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, el diálogo interior y la reflexión con la parte del ser interior, o la parte más buena que tenemos nosotros en nuestro interior, ya tenemos un contacto con lo divino. Pero eso va en contravía precisamente de las tradiciones religiosas, donde nos enseñaron que es en algún lugar, bajo un rito, bajo una oración, bajo unas prácticas, bajo unos diezmos, que podemos ser o no escuchados. Entender que el nombre de Jehová, Yahvé, Tetragramatón, Adonai, Elohim corresponden única y exclusivamente a una entidad biológica extraterrena de tipo negativo, pues nos saca a nosotros de esa necesidad de contactarnos con una entidad externa nombrada, o mejor dicho, que Él mismo se nombró ante los seres humanos. Y pasamos entonces a una conexión, no adoración, sino una conexión con nuestro ser interior. Cuando hablo del ser interior, estoy hablando de la identidad luz que fue grabada como luz, como memoria dentro del ser humano. Pero que el modelo, ese modelo de adoración, ese modelo en el que se ha endurecido por la adoración a esta humanidad, pues no llegamos a contactarnos muy fácilmente con ella. Este tipo de programa y este tipo de investigación debería servirnos a cada uno de nosotros para reevaluar nuestra creencia en Dios. Reevaluando nuestra creencia en Dios, podríamos nosotros, sin duda alguna, poder acercarnos cada vez más a vivir una verdadera espiritualidad. Abramos más espacio para ustedes aquí en el chat. Cristo, oscuro, no son nada serios, dice Darío.
Julio Gaitán dice, Jesús mencionó que las oraciones tienen que ir en, en nombre del Cristo, en ese Cristo interior. También dice Héctor Rubio, las 5 mentiras de la oscuridad. Primero, los medios de comunicación. Segundo, la religión. Tercero, la medicina. La cuarta, la política. Y quinto, el dinero. Estamos de acuerdo, Héctor. También tenemos a Nexi Marengo desde Barranquilla. O se le dice, Andrés Jesús dijo, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Leonel Ávila dice, yo he tomado cursos de la Biblia, leí los evangelios apócrifos, libro de Enoc, de Melquisedec y caballo de Troya. Soy cristiano evangélico, Jesús es real y está junto al Padre, me lo dijo literalmente. Bueno, esto hace parte de lo que cada uno de nosotros cree y siempre nosotros aquí en Descubriendo somos respetuosos de sus apreciaciones, de sus consideraciones. Porque en este tema espiritual no se trata de debatir ni de enfrentarnos, se trata de compartir. Y en la medida en que cada uno de nosotros comparta y aproveche la opinión y la investigación de cada uno de nosotros, puede ir construyendo de manera inteligente esa certeza en la búsqueda de la verdad. Rosa Aldeboch también dice, hola, desde Nueva York. Entonces los católicos también adoran a Satanás. Recordemos que todo aquel que se sujeta a una adoración que se estableció en la mezcla de enseñanzas del Antiguo Testamento con las del Nuevo Testamento, está adorando una confusión. Está adorando una confusión. Y adorar una confusión significa que la espiritualidad que busca el mundo está alejada de lo que realmente es la espiritualidad. Se puede entender que en ocasiones mensajes que se compartan en las iglesias nos hagan sentir bien, nos hagan mejorar, nos hagan transformarnos. Es algo que debemos reconocer, pero cuando hablamos de la verdadera libertad que se obtiene cuando se obtiene el conocimiento y la verdad, pues ni comparación a los cultos y las adoraciones. También Carlos Guzmán dice, entonces, ¿esa falsa entidad tiene vida eterna? Buena pregunta, Carlos, porque incluso esa pregunta nos llevó al equipo de trabajo y de investigación de Descubriendo a hacer un programa de dónde está Jehová en este momento. De hecho, entonces, Carlos, te invito a que allí en el canal busques el programa con ese título. ¿Dónde está Jehová ahora? ¿Qué pasó con Jehová? ¿Para dónde se fue? ¿Dónde está escondido si está escondido? Pero lo que te puedo adelantar, Carlos, es que es una entidad que en algún momento, como lo explicamos en esta conferencia o en este programa, fue atacado o fue perseguido en el mismo planeta por diferentes situaciones que han venido gestando las potencias lumínicas aquí en el planeta Tierra para erradicar esas entidades. Pero que lastimosamente siempre han quedado ciertas formas de energía nigromántica que han sido evocadas por unas personas que contienen sabiduría mística y esotérica para lograrlo. Y esto ha comenzado a tener cuerpo, esta energía ha comenzado a tener cuerpos en diferentes entes o seres. Pero, para ampliar un poco más, Carlos, te invito a que llegues a este programa. ¿Dónde está Jehová ahora? Flor Hernández dice, todas las religiones andan más perdidas que Adán el día de las madres. Luz Oliveira dice, buenas noches, Neil Salim. Bueno, ya ese mensaje lo hemos leído varias veces. Rosemary Rubio dice, las religiones no deberían existir, lamentablemente eso es el invento de los que quieren mantenernos ignorantes. Obviamente los oyentes que sintonizan este programa son personas investigadoras que se han venido alejando un tanto del dogma y de la religión. Michelle Andrea Solar también dice, las religiones y creencias solo nos alejan del verdadero Padre de las luces. Bien, entonces vamos concluyendo nuestra investigación de la siguiente manera. Si queremos conocer el nombre original de la entidad que se pasó por Dios y que se adoran en las religiones, la base fundamental son 4 letras y se escriben Yod-Heh, Vod-Heh. Esas 4 letras no se pueden pronunciar, no porque no queramos o no se nos permita, sino que como no tienen vocales, no sabemos cómo se pronuncia. La única forma de pronunciarlas es haber escuchado a alguien que en aquel entonces lo pronunció, como así ocurría en aquel entonces. Como eso se perdió en el tiempo, se adoptaron términos. Adonai, uno de ellos. Y ya les di más o menos el significado, o los Elohim, términos asociativos para definir a esa entidad
que tuvo roles distintos, y esos dos roles distintos servirán para ponerle, como ellos dijeron, términos de reverencia. Así entonces, esta entidad fue cobrando un nombre españolizado, digámoslo así, que es el Jehová, que se utiliza ampliamente. Y de ahí en adelante comenzamos a entender, por consecuencia, que el Dios Altísimo no tiene un nombre en particular. Si usted me pregunta cuál es el nombre de Dios para yo adorarle a Él, es el sin nombre y sin fin, el innominado. Ahora, ¿por qué no tiene nombre? Por una razón muy sencilla. Todo lo nombrado es posterior a quien lo creó. Si el Padre Eterno, el preexistente, la preexistencia del todo, tuviese nombre, fuese alguien. Y si fuese alguien, no es el primero, tuviese alguien detrás de él. ¿A ustedes nunca se han preguntado quién creó a Dios? Si nosotros creemos que Dios fue creado, entonces eso no es Dios. Dios es el increado, es el todo, es la primera fuente. Y eso no es alguien. Y como no es alguien, eso no tiene nombre. Ahora, que usted a nivel personal quiera ponerle un nombre, eso hace parte pues de su albedrío, de su libertad, para referirse a una fuente como precisamente lo hicieron los pleyadinos cuando en contacto con Enrique Castillo él les preguntó ¿cómo le llaman ustedes? Si nosotros le queremos poner un nombre para entender de quién estamos hablando, pues el Altísimo, el sin nombre sin fin, o lo que ustedes llaman Dios. Entonces en ese sentido vamos comenzando a comprender que esa entidad extraterrena hizo que nosotros adoptáramos una forma de buscarlo diferente. Pero cuando ya entendemos esa magnificencia que se manifiesta en toda la creación y que palpita como luz dentro de nuestros corazones, entonces la relación que nosotros vamos a tener con Él, con esa energía, con esa fuerza, es meramente interior. Es una experiencia meramente interior que no necesita de los cultos y de las adoraciones a las que estamos acostumbrados. Que solo con estar en un proceso de interiorización y de reflexión, estamos en Él. Cuando dejamos la mente loca y nos adentramos a nosotros mismos en esa conexión interior, ya estamos más cerca de Él. Y ahí en esa soledad, y ahí en ese silencio, y ahí en esa tranquilidad, pueden aflorar en nosotros, como han ocurrido muchas veces, los mejores consejos que podamos nosotros obtener. Pienso que de esa manera hemos agotado la investigación del nombre de la entidad que se mostró como el tetragramatón, asociado a corrientes incluso místicas. Si ustedes buscan, van a encontrar que en iniciaciones, no solamente masónicas e iluministas, ahí está el tetragramatón, sino que también en algunos ritos de carácter satánico, como se les dice, también se utiliza el nombre en esas energías. Entonces, como si fuese el nombre de una deidad única y universal, puede funcionar tanto para la adoración en una iglesia, o para la adoración en una sociedad secreta, o para la adoración o culto satánico. ¿Cómo puede servir el mismo nombre? ¿Cómo puede servir la misma energía o la misma dinámica? Evidentemente, ahí se entiende que todo hace parte de una fuerza oscura disfrazada de Dios, pero también con la misma esencia de Satanás. Ahí nos vamos, ya llegamos a los 100,000 suscriptores. Ya los pasamos, dice Santiago y Trinidad, que están detrás de cámara. Entonces, quiero aprovechar que estamos en vivo y en directo en el momento en que logramos llegar a los 100,000 suscriptores. Nunca imaginamos que lo íbamos a hacer en vivo. Nunca pensamos que en un programa en vivo era que se fuese a completar los 100,000 suscriptores. Pero bueno, cosas de la ley nos dicen que tenemos que aprovechar este momento para sobre todo darle a todos ustedes un agradecimiento por creer en estos programas, para apoyar estos programas, por suscribirse, por compartirlos, por darles like. Y por supuesto, en nombre de todo el equipo, quiero agradecerle a Santiago, a Trinidad, que han estado brindándonos su apoyo para que todo esto sea posible. Y también, por supuesto, agradecerle de todo corazón a Salín y a Juan Manuel, porque nos han acompañado en Descubriendo desde el año 2012, 2013, si no estoy mal, y desde allá hasta acá han estado con nosotros. A ellos les mando un fuerte abrazo y sé que están muy contentos, a pesar de que están en sus ocupaciones, de que ya estemos
en los 100,000 suscriptores. Ahora vamos por el 1,000,000 de suscriptores y por supuesto esto depara mucho trabajo, mucho compromiso, y eso es lo que nosotros pues siempre hemos sentido para hacer esto. Gracias y les invitamos a que nos acompañen el próximo viernes en Descubriendo con otro tema muy interesante, y recuerden compartir este video con otras personas que ustedes sepan que están en la investigación, y les mando un fuerte abrazo. Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta la próxima. Descubriendo.